Muy bien, en esta mañana vamos a comenzar este nuevo estudio acerca de los profetas menores, estudiando a Jonás, estudiando el libro de Jonás, pero también estudiando a Jonás, porque de todos los profetas menores que aparecen en la Biblia, o los libros de los profetas menores, el libro de Jonás nos cuenta la vida de un profeta, y no tanto lo que el profeta tiene para decir, sino más bien lo que el profeta tiene para enseñarnos a través de su experiencia. Vive experiencias interesantes el profeta Jonás, muchas, y muy aplicables a nuestras vidas. Es más, veíamos recién en el resumen que el libro está escrito, dice claramente, para que nosotros nos confrontemos a nuestra realidad. Por eso, el libro de Jonás no es otra cosa más que el reflejo de lo que muchas veces pasa en el corazón de muchos de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ir, conforme vamos desglosando el libro de Jonás y estudiando algunas partes interesantes para nosotros, vamos a ver estas realidades, cómo son aplicables a nuestras vidas. Pero vamos a hacer rápido un resumen acerca de los tiempos de Jonás, acerca de las realidades que vivía este personaje Jonás. Tengo que decirle algo muy interesante acerca de Jonás. Es uno de los profetas más cuestionados acerca de su existencia. ¿Por qué digo esto? Por cómo está escrito el libro. Utiliza muchas imágenes o muchas situaciones vividas en un extremo muy curioso. Por ejemplo, a Jonás dice la Biblia que se lo tragó un pez, un gran pez. Se conocen muy pocas historias, por no decirte ninguna, de personas que hayan sido devorados por algún animal y que hayan sobrevivido. Entonces, por eso de repente se pone en duda si existió o no existió esta historia. Pero vamos a ver que la misma palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo después mencionan a Jonás y lo que vivió. Entonces, esto sí salió en el periódico y la gente supo acerca de la historia de este hombre que lo había tragado un gran pez. Continuamos con el libro de Jonás. Vamos a ver algunas cuestiones importantes acerca de este profeta. En primer lugar, hablemos un poco de su carácter. Jonás es conocido como el profeta rebelde de carácter fuerte. Ahora, de Jonás también podemos, del libro de Jonás, rescatar dos versículos claves. El primero se encuentra en el capítulo 2, versículo 2. ¿Bajo qué circunstancia? Ya Jonás fue arrojado al mar, está allí en el vientre del pez, en una situación nada cómoda. Cuando de repente ustedes buscan ilustraciones acerca de cómo la pasó Jonás dentro del vientre del pez, lo que normalmente vas a encontrar en dibujos animados es una situación en la que Jonás está sentado como en una cueva roja con costillas y que parece que agarró el resto de un naufragio y que se hizo una fogata para pasarla bien, pero no fue así. Jonás estuvo pasando por el tracto digestivo del animal hasta llegar al estómago. Y allí, como cualquier ser viviente, en el estómago llegan muchos ácidos para deshacer la comida, para después tomar lo que el pez va, o que el sistema digestivo va a mandar hacia el pez y después desechar lo que no sirve y ya tiene que pasar por todos lados hasta salir. Bueno, allí estaba Jonás, en aquel lugar. Y en medio de esa situación incómoda, donde él estaba padeciendo el hecho de querer escaparse de Dios, Jonás va a elevar una de las dos oraciones que aparecen y una es el capítulo 2, que van a dar a entender el corazón de Jonás. Ahora, es curioso porque pareciera que ninguna de las dos oraciones que eleva Jonás en el capítulo 2 y en el capítulo 4 son oraciones de arrepentimiento. Lastimosamente no encontramos en profundidad un arrepentimiento genuino, pero sí son de reconocimiento, de reconocer quién es Dios y de saber que él estaba escapando de ese Dios. Ahora, es curioso. Los dos versículos clave decíamos, versículo 2 del capítulo 2, ¿quién me lo lee? En voz alta, por favor. 2:2, ¿qué dice? Invoqué en angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjate, desde el seno del Seol. Eso quiere decir que la estaba pasando mal. Era la antesala, o él reconocía que era la antesala de su muerte. Allí estaba. Es más, en una tumba acuática. ¿Cuánto podía sobrevivir? ¿Cuánto podía realmente vivir en el vientre del pez? Sin embargo, también leemos el versículo 9 del capítulo 2. ¿Qué dice? Yo con voz de alabanza pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Las salvaciones de Jehová, pagaré lo que te prometí. Está como diciendo, quiero una oportunidad más. Me das una oportunidad más. Quiero aprovecharla. Él entiende en una circunstancia adversa, en un peligro de muerte real, que Dios tenía razón, o que Dios tenía, o que lo que él buscaba era una oportunidad
para que Dios le diera una nueva oportunidad. Jonás está en una situación extrema de su vida, una situación que lo lleva a la reflexión y a reconocer que él no estaba haciendo las cosas bien y a reconocer que el mensaje que él tenía que dar era un mensaje de quien Dios era dueño, porque el versículo 9 dice, tú eres el dueño de la salvación. Ahora, ¿cómo debemos interpretar el libro de Jonás? ¿Cuál es el mensaje central del libro de Jonás cuando dice que Dios ama a la humanidad? ¿Por qué decimos esto? Porque vemos en Jonás realmente un sentimiento patriótico. ¿Por qué? Él tenía que llevar un mensaje a Nínive. ¿Cuál era el problema de llevar un mensaje a Nínive? Si a eso se dedicaban los profetas. Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio. 3 enemigos públicos muy marcados tuvo el pueblo de Israel: Asiria, Babilonia y Egipto. De estos 3, el más sádico eran los asirios. Tenían un ejército que pasaba y lo que tenía vida, ellos mataban. Y tenían esa fama. Entonces imagínate si un judío tenía que ir a Asiria. ¿Y saben cómo terminaban? Desollados vivos o empalados a la entrada de la ciudad para que dijera, el que viene a decirnos algo, miran cómo termina. Entonces, es normal que la reacción de Jonás sea, a ver Dios, ¿por qué vas a mostrar misericordia con mis enemigos? Si ellos se han cansado de hacernos mal, ellos se han cansado de burlarse de ti y ahora tú me dices que yo tengo que llevar un mensaje en el cual ellos se tienen que arrepentir. Pues no, ¿sabes qué? Si sabes contar, no cuentes conmigo. Es una reacción lógica de una persona que no solamente tiene miedo por su vida, sino que el enojo de Jonás pareciera en cierta manera que tiene un justificativo, porque lo que menos quiero es que mi enemigo se arrepienta. Y lo que menos quiero es que Dios perdone a mis enemigos y lo que quiero es justicia. Jonás 1:1 comienza así. Dios habla a Jonás diciendo la maldad de Nínive es mucha y ya me llegó hasta aquí. Entonces Jonás se frota las manos y dice que hay que decirle, vas a mandar fuego, vas a mandar agua, ¿cómo lo vas a destruir? No, ve y diles que en 40 días la ciudad va a ser destruida y tienen que arrepentirse. Lo que tengas que darle, mándaselo. ¿Para qué le avisas? ¿Para qué le avisas? Mándalo. No, pero es arrepentimiento. Es una vez más mostrando Dios misericordia y gracia. Y ahora para los enemigos. Por eso decimos, cuando nos ponemos en los guaraches de Jonás y sabemos que la predicación de la palabra y el mensaje de arrepentimiento y del reino incluye a nuestros enemigos, ¿para dónde tomamos el barco? ¿Para dónde vamos? ¿O caminamos hacia nuestros enemigos a decirles, Dios te ama, arrepiéntete, sabiendo que no solamente el arrepentimiento es aquí, sino que nos va a tocar en la eternidad con ellos? Por eso una de las claves del libro de Jonás, cuando habla del personaje, es porque Jonás se podría haber llamado Daniel, Jonás se podría haber llamado Nicolás, Jonás se podría haber llamado Mike, el libro de Jonás se podría haber llamado Francisco, se podría haber llamado Diego, ¿me explico? Podría haber tenido el nombre de cualquiera de nosotros. Tranquilamente, porque cuenta la historia de un mortal que decide hacerlo por su cuenta. Y déjame decirte algo, Dios puede tener, porque todavía tiene muchos glub esperándote, para que realmente puedas sujetarte a entender qué es lo que Dios quiere utilizarte o para qué Dios te quiere utilizarte. ¿Hubo temor en el corazón de Jonás? Sí, pero también hubo orgullo en el corazón de Jonás. Él no quería que Dios salvara a sus enemigos. Por eso él, en lugar de irse hacia Nínive, se va hacia Tarsis. Lejos de irse para dentro del continente, se va para dentro del mar. Pero fíjate, Dios no deja nada librado al azar. Había un propósito en ese corazón rebelde. Porque aún en el mar Dios lo utiliza, y no solamente a través de un pez, sino que por su enojo, por su orgullo, por su temor al escapar de lo que tenía que hacer, Dios le tenía preparado a unos marineros incrédulos, rústicos, que por ser marineros creían en un montón de dioses, que de repente se tienen que enfrentar a una tormenta. Entonces Jonás, recordando de que, espérame, yo soy un enviado de Jehová, Dios de la tierra y del mar. Si ustedes hacen esto, vivirán. Pero ¿saben qué? No cuenten conmigo, mátenme, porque si Dios me libera esta tormenta, voy a tener que ir a Nínive. Así que miren, si quieren que se acaben los problemas, acaben con mi vida. Dice que los marineros con temor lo hicieron. Y dice que el mar se calmó. Y inmediatamente que el mar se calmó, dice el relato de la palabra de Dios, que los marineros adoraron al Dios de Israel. Hey, un profeta en total rebeldía, en enojo contra Dios, aún así Dios lo utilizó para salvar la vida de unos marineros. La vida de unos marineros. Y ahí va el pez y escupe a Jonás en tierra firme.
Y una vez que Jonás ya pasa la situación que le toca pasar y lo que le toca vivir, decide ahora sí ir a Nínive. Y llega a Nínive y llega de mala gana, porque vemos que el mensaje que da no menciona a Dios, el mensaje que da no menciona el pecado de los ninivitas, sino que les dice en 40 días van a ser exterminados. Esperando como diciendo, venga, ahora me voy, chao, que les vaya bien, me voy. Antes de que me desollen, antes de que me maten, antes de que me empalen. Y para su sorpresa, inmediatamente el rey de Nínive se arrepiente. Y no solamente se arrepiente él, sino que llama a todo el pueblo y llama, dice incluso, las vacas, los corderos, sí, todos los animales en silicio, en arrepentimiento. Y todos terminan reconociendo al Dios de Jonás. Qué cachetazo de guante blanco de parte de Dios para este hombre de corazón rebelde, que medio decide hacer la tarea de Dios. Sin embargo, vamos a ver un par de lecciones que nos van a mostrar o confrontar con la realidad del corazón de Jonás. Ahora, hay una referencia profética que mencionabas en cuanto a Jonás que no podemos dejar pasar de alto. Fíjate, Mateos 12, 40 y 41 nos dan la certeza en voz del mismo Señor Jesucristo que la historia de Jonás fue cierta, fue verdad. Porque dice, no solamente lo tragó un pez, sino que fue a Nínive y predicó y los ninivitas se arrepintieron. Ahí le damos que el libro de Jonás, porque está en la Biblia y porque es un relato, porque Jesucristo lo está palomeando y dice, sí existió. Pero no solamente eso, sino que dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pie y en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿A quién hace referencia? A Jesucristo. Hay un tipo de Cristo absolutamente en Jonás. Todas las imágenes que tú ves desde que Jonás es echado al mar, toda imagen que tú veas es un tipo de Cristo. Una vez más vemos cómo los profetas y cómo el Antiguo Testamento apuntan a lo mismo. Apuntan a la persona y a la presencia de Cristo en todo lugar, a un mensaje de redención. La semana pasada hablábamos de este mensaje, un mensaje de donde predicamos el Evangelio, pero tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué ocurrió con la gente de Nínive cuando predicó según el Señor Jesucristo? La gente de Nínive se arrepintió, se volvió de su pecado, hizo un giro. ¿Me entiendes? Nada es librado al azar. Todo Dios lo hila finamente con un propósito. Y todo converge en lo mismo, en Cristo, en su muerte y en su resurrección. ¿Qué aprendemos de Jonás? ¿Qué aprendemos de Jonás? ¿Cuáles son las lecciones? La primera de ellas, las decisiones de Dios no son democráticas. En ningún momento, Dios le pide su opinión a Jonás. Jonás, ¿tienes tiempo? ¿Tienes chance? ¿Estás libre? Necesito un profeta. ¿Me haces un paro, Jonás? ¿Qué te parece si vamos y le predicamos a los ninivitas? Yo sé que los ninivitas son malos, son personas que han atacado a mi pueblo. Sí, mira, la maldad de los ninivitas me llegó hasta aquí. ¿Te animas? ¿Le entras o qué? No, le dice, levántate y ve a Nínive. Haz la chamba, Jonás. ¿Por qué Dios hace esto con Jonás? Porque su voluntad es perfecta. Porque Él es soberano. Porque Él va a decidir. Pregunto, ¿el mismo Dios de Jonás es nuestro Dios? ¿Es el Dios que obra y opera hoy? ¿Ha cambiado algo en el carácter de Dios? Absolutamente nada. Siguen siendo sus decisiones no democráticas, o sea, no nos participa de sus decisiones, lo sigue siendo. Lo sigue siendo y lo sigue haciendo. Y lo hace porque Él, en medio de sus decisiones, dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y perfecta. Y en medio de sus decisiones, nosotros no tenemos participación en las decisiones trascendentales o de medidas monumentales, de situaciones que tengan que ver con vida o con muerte. Las sigue decidiendo Él, las sigue tomando Él. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos nosotros más que obedecer, entendiendo que Él tiene el control. Salmo 115, versículo 3, que dice en su hoja, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Le place. ¿Sí? Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que Dios busca es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia va a demostrar ser mucho más efectiva o hace más efectiva nuestra participación y nuestra intervención en asuntos que nos son revelados. Por eso necesitamos decidir obedecer. Romanos, capítulo 9, versículos 19 al 21 dice, entonces me dirás,
¿por qué nos condena Dios si nadie puede oponerse a lo que Él quiere hacer? Y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle al que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para usos común? Es interesante. ¿Cuántas veces no hemos nosotros cuestionado la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer cuando Dios revela claramente cuál es nuestro propósito? Y no ya estoy hablando del misticismo, sino que estoy hablando de lo que realmente tenemos que hacer, compartir la palabra de Dios, extender el reino. Dice la palabra de Dios claramente, a toda criatura le compartimos la verdad del evangelio, pero nosotros a veces nos volvemos selectivos, nos volvemos elitistas. Nos sale el Jonás que tenemos dentro y cuestionamos, ¿por qué a este? Como si Dios no conociera a la persona. Es que a veces tenemos la mira equivocada, porque vemos desde una óptica incorrecta, porque no vemos desde nuestra vida, vemos hacia afuera, con orgullo, como lo hizo Jonás. Porque antes de ser salvos, nosotros éramos ninivitas, nos comíamos unos a otros, nos acabamos unos a otros, y eso no puede ser más. Por eso la historia de Jonás, hombres, es un excelente llamado a la obediencia cristiana, una obediencia de dependencia, una obediencia a nuestro soberano y sabio Señor, sabiendo que en Él podemos encontrar descanso. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Él tiene el control. Claro que Jonás tenía razón. Él hizo la tierra, Él hizo el mar. A donde Él se escapara, allí iba a estar Dios. Por eso, una y otra vez, cuando Jonás sabe que lo que está haciendo está mal, dice, ya mátame. Ya mi vida no sirve para nada. No, sí, Jonás, hay un propósito. 2, segunda enseñanza, tiene que ver con el orgullo y la falta de autocrítica pueden llevarnos a creernos mejor que otros que no han recibido gracia. Dentro de esta advertencia para nosotros en la vida de Jonás, nos damos cuenta que la autosuficiencia y la autojusticia, como a Jonás, nos puede llevar a pecar muchas veces. Jonás es un ejemplo de lo que no debemos hacer definitivamente. Jonás pecó un montón de veces, sobre todo cuando quería escapar de lo que era la voluntad de Dios. Jonás pecó al elevar un juicio prematuro. Y ese juicio prematuro lo cegó y lo empujó a cometer el mismo pecado que el pueblo que él estaba juzgando. ¿Por qué? Se convirtió en un ninivita. Ya los estaba matando. Quería exterminar a ese pueblo sin darle una oportunidad. Sin darle una oportunidad. Romanos, capítulo 12, versículo 3. ¿Quién me lo lee, por favor? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate, que ninguno tenga de sí un concepto más alto que el que deba tener. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cuál es el concepto que debemos tener? ¿Qué te hace mejor que otros? ¿Hay algo que te haga mejor que otros? Absolutamente nada. Porque antes era esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Dios. Ahora estoy al servicio, por amor, dice la palabra de Dios, para cumplir el propósito del que me salvó, el que me llamó. Por eso dicen, ninguno tenga un concepto más alto que el que deba tener. Por gracia eres salvo, por gracia comparte. Fue extendida la gracia a tu vida, gloria a Dios, es para que tú la compartas. Es para que tú la compartas. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de tomar justicia por su propia mano? ¿Cuántos desean tomar justicia por su propia mano? ¿Cuántos nombres tienes en la lista para tomar justicia por tu propia mano? Aquellos que tuvimos la oportunidad, créeme que se vuelve una cuestión de autoevaluación. Porque tú dices, lo tengo en mis manos para cobrarme por las que me hizo. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo empieza a redarguirte, empieza a acusarte y a decirte, ok, hazlo, pero ¿estás seguro? ¿Estás tranquilo? ¿Sabes que estás haciendo bien? Si lo haces, no hay vuelta atrás, te conviertes igual que él, te conviertes en un ninivita. Y eso era la conciencia que a Jonás le trabajaba. Nada más que acá Dios le hablaba a Jonás.
Pasa lo mismo si Dios sigue redarguyendo con su Espíritu Santo. Así que no leemos. Dios lo dijo claramente. Mía es la venganza, dice el Señor. Deja en manos de Dios. Y mientras tanto, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Por qué? Completamos en nuestras hojas. Porque nuestro juicio también se invalida cuando lo ejercemos sin humildad y sin sensibilidad. Sin humildad y sin sensibilidad. 3. La inconformidad con la voluntad de Dios es pecado. La inconformidad con la voluntad de Dios es pecado. Así como Dios no toma en cuenta o no nos toma en cuenta, mejor dicho, en sus decisiones no hay democracia. Él lo decide. De la misma manera, no hay un número de quejas para cuando Dios revela su voluntad para nosotros. Si no hay un departamento de quejas, no lo hay, no existe. Al contrario, cuando nos inconformamos a la voluntad de Dios, dice claramente que el inconformarte a la voluntad de Dios es pecado. Dice todo lo contrario, que debemos cambiar nuestra forma de pensar, que debemos no amoldarnos a este mundo, sino tomar la forma de Dios, aceptando su voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él la escribe, porque Él la designa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Tiene sus ventajas el sujetarse y el someterte a la voluntad de Dios? Sí, dice, todo pasa, mas el que hace la voluntad permanece. En la obediencia hay gratificación. En el sujetarme y someterme a la voluntad de Dios es lo que me gusta, lo que me debe gustar y me hace bien. El mismo Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Antes de ir a la cruz dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero lo que mantuvo a Cristo siguiendo el plan de Dios es, pero que no se haga mi voluntad, sino tuya, tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Cristo fuera a la cruz. Y el que no había conocido pecado, que se hiciera pecado por la humanidad. ¿Eso es agradable y perfecto? Pues sí, para Dios, sí. De eso se trata. Que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta no quiere decir que va a satisfacer mis necesidades en forma inmediata. O que yo voy a estar en el centro de la voluntad para que Dios piense alrededor mío. Es todo lo contrario. Es entender que yo debo buscar a Cristo en mi vida para estar dentro de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, no sean como Jonás, faltó decirle, porque Jonás sí fue tonto. Él pensó que podía escapar, que podía esconderse. Pero Efesios dice, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No sean tontos. Cuando vamos en contra de lo que Dios designa, cuando vamos en contra de lo que Dios está en el corazón de Dios, nos convertimos en tontos. Es una palabra que suena fuerte, ¿sí? Pero es una realidad. Es una realidad en la vida de muchos cristianos, lastimosamente. El rebelarse contra Dios es más normal de lo que pensamos. Se da en forma más normal de lo que nosotros pudiésemos llegar a pensar. Simplemente repasemos nuestras vidas y vamos a ver cuánta rebeldía hay en nuestro corazón a lo que Dios ya ha designado. Es que Dios no me revela su voluntad. Es que Dios ya no me habla en sueños. Es que Dios no manda una paloma para que me diga. Es que no baja un manto del cielo para que te diga, bueno, ¿sabes qué? Dios ya te la reveló. De A a Z, desde el Génesis al Apocalipsis, a decirte cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no nos gusta chambear. No nos gusta separar un tiempo y sumergirnos, meditar en la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Queremos que Dios lo haga en fast, ¿cómo se dice? Así, rapidito. Que ya me levante a la mañana y Dios me tenga escrito ahí, o me haya mandado un WhatsApp para decirme cuál es la voluntad para mí hoy. Pero Dios dice, buscadme de mañana, antes de ir a dormir, en todo momento. Ahí estoy. Él siempre tiene un tiempo para que te tomes un café con Él. Siempre tiene un tiempo. El problema es que nosotros somos los que nos damos el tiempo para descubrir su buena voluntad para nosotros. Hay una advertencia en el libro de Jonás acerca de la ira de Dios y una advertencia acerca de lo malo que opera la ira en nuestros corazones.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, Por eso la inconformidad, hombres, con la voluntad de Dios es un pecado del cual nosotros debemos pronto arrepentirnos y vivir en lealtad a nuestro Dios, que es soberano y misericordioso. Y Él opera su gracia y su misericordia a quien Él quiere. Por eso concluimos en esta mañana con un llamado a evaluarnos. La historia de Jonás fue escrita para que nos sirva como ejemplo. Así como cuando Pablo confrontó a los corintios y le dijo, todas las cosas que te conté, de cómo Dios en un día mató más de 100,000 personas, de cómo Dios baja su justicia en forma de ira y con Él no se juega, todas estas cosas fueron escritas, 1 Corintios capítulo 10, 11, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No podemos escondernos de Dios. Lo que Él desea llevar a cabo a través de nosotros, lo va a hacer. Si tiene que usar a muchos grupos, los va a hacer. De muchas formas, de muchas maneras. Nosotros no vamos a evitar que Él nos utilice. Lo que podemos evitar es el camino a recorrer. Jonás la pasó mal. 3 días en el vientre del pez, salió de aquel pez con la piel toda deshecha por los ácidos. Fue, dio el mensaje y dijo, bueno Dios, a ver, ¿qué vas a hacer? Dice Jonás capítulo 4, se sentó sobre una colina y dijo, ojalá se arrepientan de haberse arrepentido. A ver cuándo manda fuego del cielo y acabas con ellos. Y eso no ocurrió. Y Jonás se sentó cómodamente bajo una calabacera, la cual había crecido hacía 24 horas. Pero dice que Dios todavía mandó un gusano pequeño, el cual hirió a la calabacera y se murió. ¿Y qué crees que hizo el corazón de Jonás? Se enojó con Dios otra vez. Dijo, ya mátame, me quitas la sombra. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que aprendas la lección, Jonás. Jonás no se escuchó más la voz de Jonás, sino que así como empezó el libro de Jonás hablando Dios, el libro de Jonás termina hablando Dios. Y le dice, así como tú te preocupas y te duele el corazón por una planta que no hiciste absolutamente nada por tenerla, ¿no tengo yo, siendo Dios, el derecho de saber que hay más de 100,000 personas en aquel lugar del cual decido tener misericordia? La respuesta de Jonás, ¿cuál fue? Silencio. No dijo absolutamente nada. Quizás en su mente se dio cuenta de cómo Dios utiliza las cosas. Había utilizado una tormenta en la vida de Jonás para mostrarle que sí Él era el Señor de los cielos y el Señor del mar. Utilizó un gran pez para recordarle que aún en el Seol era capaz de guardar su vida. Utilizó la vida de estos pescadores, ¿sí? Para que a través de su predicación, así en forma ligera, para decir, ya mátenme, les digo esto, pero mátenme, para demostrarle cómo la gracia de Dios se extiende aún en medio de personas que son pecadoras. Usó la calabacera para mostrarle a Jonás lo fácil que era crear ídolos en sus corazones. Porque para Jonás había encontrado toda la satisfacción en una calabacera. Pero también utilizó Dios aquel pequeño gusano para derribar esos ídolos y mostrar cómo tenía la ira a flor de piel. ¿Qué más tiene que usar Dios en nuestras vidas para demostrar la realidad de nuestros corazones? ¿Qué más Dios quiere usar en tu vida? Para mostrarte qué es lo que quiere hacer a través de ti. Ya no reniegues, ya no escapes. Si estabas a punto de subirte a la barca, bájate, obedece, sujeta tu carácter rebelde delante de Dios y vive la vida plena que solamente Dios puede y quiere darte. Gracias a Dios por Jonases. Pero si hay un Jonás viviendo dentro tuyo, es tiempo de quitarlo. Es tiempo de que nuestra rebeldía, de que nuestro carácter fuerte pueda ser puesto bajo el dominio de Dios para que Él nos transforme y haga de nosotros siervos útiles que estén dispuestos a sujetarse y a someterse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar para concluir en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar frente a tu presencia y frente a tu palabra. Gracias por la vida de Jonás. Nos enseña acerca de lo mucho que debemos mejorar en nuestras vidas. Danos discernimiento, paz, para sujetarnos a tu voluntad y no dejarnos ir o llevar por nuestra ira, por nuestro carácter, por nuestra rebeldía. Transforma y haz de nosotros hombres dóciles que decidan cada día obedecerte a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.